Un saludo muy especial a todos los seguidores, amigos y amigas de Cali Escribe. Tenemos una gran noticia, los 120 años de esa institución tan respetable, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, fundada antes de la creación del Departamento del Valle del Cauca en 1910. En 1904, los prohombres de la ciudad crearon esta institución y estamos con uno de ellos que no participó en esa creación, pero que es alma y nervio de la institución. Con su padre tiene un legado muy grande alrededor de la Sociedad de Mejoras Públicas. Bueno, doctor Nicolás Ramos Gómez, un cordial saludo y vamos a atender el desarrollo de todo esto, lo importante de la Sociedad de Mejoras Públicas del pasado, del presente y hacia el futuro. Muchísimas gracias, bueno, por estas preguntas. La Sociedad de Mejoras la crearon por varias tentativas, entonces la definitiva la hizo Andrés J. Lenis, uno de los salones de la casa se llama Andrés J. Lenis. La Sociedad de Mejoras Públicas la integraban la pequeña ciudad. En 1904 tendría Cali 14.000 o 15.000 habitantes. Entonces, durante todo ese tiempo, las personas más influyentes, o mejor dicho, los dirigentes de la ciudad, eran los miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas. A lo largo de esos 120 años, esas personajes le indicaban al gobierno, le preguntaban qué hacer, por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro. Eso se aparece contado en un libro que se va a entregar el próximo martes, cuando para el miércoles es con la conmemoración de los 120 años de la fundación, un libro que se llama 100 años de civismo, que escribió Oscar Gerardo Ramos, ¿no? Que Su muestra, hermano. mi hermano, que muestra cómo ese libro, al mismo tiempo que es la historia de la sociedad, es la historia de 100 años de Cali, qué fue pasando en esos 100 años. Anticipándome a los acontecimientos, ¿no? Este va a ser el libro que se va a entregar el próximo miércoles, y entonces aquí aparece paso a paso el quehacer de Cali, ¿no? Lo Calipuerto, la planta automática de teléfonos, ¿no? El, la primera multinacional, la estación del ferrocarril, las tres cruces, la carretera de circunvalación, la veeduría ciudadana, el cuerpo de bomberos, la historia de Cali. Le decía aquí al colega, el doctor Varela, porque somos los dos ingenieros civiles de distintas universidades, pero colegas, yo soy de la segunda más antigua de Colombia, que es la Universidad del Cauca. Nosotros de la Universidad del Valle, La Universidad del Valle, que mi, recientemente fundada. que mi padre también tuvo que ver con su fundación. Qué bueno. Sí, entonces la ciudad, que tiene varios méritos. Primero, pionera de la independencia. El Cabildo de Cali, el 3 de julio de 1810, fue la primera ciudad, 17 días antes que Bogotá, en proclamar la necesidad de la autodeterminación de los pueblos de América. Ese es el mayor galardón de Cali, ser pionera de la independencia. Luego lideró un desarrollo agrícola importantísimo para el país, pero necesitamos recuperar el liderazgo vallecaucano. A ver, doctor Nicolás, arranquemos por ello. Yo quisiera concentrarme en algo que tiene mucho que ver con el futuro y el presente de Colombia en el aporte de la Sociedad de Mejoras Públicas. La historia de cómo lograron estos prohombres caleños en la Sociedad de Mejoras Públicas liderar para construir la carretera vieja al mar, es decir, aquella que cruzaba Alto Anchicayá y que llegaba indudablemente a Buenaventura y que sirvió mucho para el proceso de la industrialización de Cali. Hay una historia de la carretera al mar. Para la construcción de la carretera al mar se constituyó una sociedad que los caleños compraban acciones. Yo, entre los documentos se me perdió por allí unas acciones que tenía mi padre
en la carretera, la construcción de la carretera al mar. Pero entonces hubo una suscripción para comenzar la carretera al mar. La carretera Una al mar suscripción de sociedad, de accionistas abierta al público. abierta al público, entonces compraban acciones como pasó con la construcción de la Plaza de Toros, también suscripción de acciones para construir la Plaza de Toros. Y así se hizo con la carretera al mar. La carretera al mar inicial fue por el camino de Anchicayá, ¿no? Tuvo se demoró mucho tiempo porque primero estuvo el ferrocarril. El ferrocarril llegó a Cali el 1 de diciembre de 1915, ¿no? Pero la carretera se inauguró por Anchicayá en 1944. Pero el primer tramo al Saladito, su padre estuvo El allí en primer 1927, se En inauguró. 1927 se inauguró el primer tramo Tramo. al Saladito. Todavía está el camino de herradura que conduce al Saladito, ¿no? Entonces, el sitio de La Legua. Entonces, Se llama el barrio La Legua ahora. el barrio La Legua, que es aquí subiendo, aquí, desde ahí, entonces por ahí se sube al Saladito. Entonces, ese era el antiguo camino de herradura a Buenaventura. Recordemos los beneficios para el país de esa vía tan importante, la antigua vía porque eso sirvió para la industrialización del Valle del Cauca con la central hidroeléctrica, con muchas cosas. Entonces, primero, el gran esfuerzo, la gran obra que se realizó allí, que se demoró, que le decían Anchicayunca, con todos los problemas, fue la construcción de la central hidroeléctrica de Anchicayá. En ese momento, Cali tuvo energía eléctrica en 1918, si mal no recuerdo, ¿no? Dos planticas, dos ruedas Pelton que están ahí todavía, alguna pregunta, está todavía ahí en el río Cali. Como muestra histórica. Como muestra histórica. Entonces, en 1944, después de mucho esfuerzo, Espíritu Santo Potes fue el primero que trabajó en el diseño de la hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, ¿no? Y con muchas dificultades se logró que en 1944, si mal no recuerdo, se dio al servicio la hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, que por primera vez Cali volvió a tener energía eléctrica, porque las dos planticas ya no daban abasto, ¿no? Entonces, como dice alguien, cuando llegó la luz eléctrica desaparecieron los espantos, el ánima sola, la pata sola, el guando, ¿no? La modernización. Entonces desaparecieron los espantos. Entonces, cuando la gente andaba por la noche, veía los espantos en las calles oscuras y en las tertulias del Cali Viejo, donde Ezeías Gamboa decía que él había visto al diablo con su caballo desfilar por las calles de Cali, sacaban chispas sobre las piedras, las herraduras del caballo. Hasta eso llegaba la imaginación. Claro. ¿No? Pero bueno, entonces recuérdenos que es muy importante para el futuro del Valle del Cauca que esa vía sirvió precisamente para gestar la central hidroeléctrica en Anchicayá. Primero sirvió para terminar la central hidroeléctrica en Anchicayá y el país, además de la importancia de las carreteras, hoy los países del mundo se mueven en ferrocarril, ¿no? ¿Por qué? Porque los ferrocarriles hoy tienen velocidades en Europa, están en los 400 kilómetros por hora, ¿no? Y el transporte por ferrocarril es mucho más económico, pero varias veces más económico que el transporte férreo. Un tren puede transportar 500 toneladas o puede transportar 1000 toneladas si le ponen dos locomotoras, con muy poca gente. Entonces, y muy económico. Y muy económico, ¿no? Entonces, los países ricos se están moviendo en tren. El automóvil, con esto del calentamiento global y el cambio climático, el calentamiento con el motor de combustión interna, que fue uno de los grandes desarrollos de la humanidad, la aparición no, va a terminar desapareciendo. A ver, Nicolás, muy importante todo ello. Pero me salgo del tema. Sí, lleguemos a la nueva vía al mar que ya usted fue partícipe directo. La vía al mar, su padre, Nicolás Ramos Hidalgo, que fue alcalde de Cali, usted vio gestar
y construir la nueva vía al mar. Recuérdenos, y eso se hizo también con el aporte de la Sociedad de Mejoras Públicas. Claro, en eso volvemos a decir una cosa, no, y es que es importante, el Valle del Cauca necesita recuperar su liderazgo. Somos el primer departamento agrícola, el tercero o el segundo departamento en productividad, pero políticamente o administrativamente no tenemos ningún peso en este momento en el país, ¿no? Nuestros 30 senadores y representantes. ¿Cómo se gestó esa nueva vía al mar? La vía al mar se gestó, la vía al mar que se llama la vía al mar Simón Bolívar. No, esa es la vieja, la vieja. nueva. La nueva primero se hizo de Dagua a Lobo Guerrero, después... ¿Con túneles? ¿Cómo? Con túneles. No, entre Dagua y Lobo Guerrero no hay túneles. No hay túneles, ¿no? Correcto. Entonces, y entre Cali y Lobo Guerrero, entre Cali y Dagua tampoco hay túneles, ¿no? Entonces, pero primero fue la Yanchicayá, después se dio cuenta que la Yanchicayá era muy problemática, entonces, y la vía a Buenaventura tiene dos importancias. Primero, una importancia nacional, porque el 50% de las importaciones y las exportaciones del país salen por Buenaventura. Y con el crecimiento económico del Pacífico, China, Taiwán, Corea, entonces se volvió más importante negociar con el Pacífico que negociar con Europa. Entonces la gran importancia de Buenaventura como puerto es ese, que por ahí es la vía con el Pacífico. Entonces se hizo urgente la carretera y se construyó la carretera Dagua, Lobo Guerrero y Lobo Guerrero, Buenaventura. Buenaventura. Una vez funcionando esa carretera... Con esa cantidad de túneles, 5, ¿cuántos túneles son? Hay 2 o 3 túneles entre Lobo Guerrero y Buenaventura. Siguen siendo vigentes. Que están vigentes y siguen siendo necesarios. Y luego se construyó la carretera Lobo Guerrero, Calima, Buga, que es por donde circula la importación, ¿no? Del 50% de la economía del país se mueve por esa carretera. ¿Usted cree que los vallecaucanos tenemos que luchar porque Cali, Buenaventura, Cali como ciudad puerto, Buenaventura como puerto, puedan unirse con un transporte terrestre moderno como lo tiene Lima con Callao, Santiago con Valparaíso, una autopista moderna? Sí. Yo recuerdo que Antonio José Borrero Holguín hablaba mucho el túnel de Mares. del túnel de Mares y demás. ¿Qué nos recuerda de todo eso? El túnel de Mares era una idea que tenía Borrero Holguín de hacer en donde está Mares. Hablamos una cosa, las menores alturas entre Cali y Buenaventura son el kilómetro 18, que es 1800 metros, y Calima, que es 1400 o 1450 metros. Esas son las dos menores alturas en esta zona. Hay una menor altura en el sur, que no recuerdo, pero las dos menores alturas son esas. Por eso la razón de que la carretera al mar pasa por el kilómetro 18, ambas vías, y el ferrocarril subió hasta Dagua, que es una altura, y luego bajó de Dagua en ese tiempo, por razones geográficas, lo subieron hasta Dagua. Pero de ahí la importancia en el futuro de construir un túnel a la altura de los 1000 metros que una a Buenaventura con Dagua, perdón, con Buga, ¿no? A los 1000 metros, para que evitarse subir a 1400 metros y volver a bajar. Perdón. ¿Y la conexión de Cali cómo sería? La conexión de Cali seguiría siendo por el momento con Mediacanoa, Cali Mediacanoa. Ahora hay un proyecto que es la vía Lobo Guerrero-Mulaló. Sí, pero esa no es competitiva para Cali porque demora más. Porque se acorta la distancia, pero se vuelven a subir a los 1400 metros. Entonces, en el futuro, ¿no? Es un túnel porque la economía
La economía mundial exige las menores distancias a los menores costos. Nosotros no podemos ser competitivos en el mercado mundial si sacar una tonelada de café de Armenia vale más que lo que vale el transporte del café de Buenaventura a Europa o de Buenaventura a Estados Unidos. Dice el ingeniero Germán Arboleda, que diseñó el plan vial del Valle hace unos años, que esa conexión de Cali-Buenaventura se puede lograr en doble calzada, muy eficiente, haciendo diferentes cambios en las orientaciones de las vías, de la vía. Pues usted lo conoce. No, sí, cuando se hizo la carretera Lobo Guerrero-Buenaventura, el ferrocarril se pasaba de una banda a otra del río de Agua. Entonces, el ferrocarril lo cambiaron a una banda, ¿no? A la banda, en la margen derecha, y la carretera quedó el ferrocarril en la margen izquierda y la carretera en la margen derecha. Uno dice margen derecha en el sentido en que corre el río. Claro, correcto. No, no. Entonces, y entre Cali, kilómetro 18, ¿cómo se podría lograr esa doble calzada? entre Cali y el kilómetro 18, hoy hacer una doble calzada es muy costoso, porque la zona entre Cali y Felidia, el Cali Saladito, es toda roca. Entonces, además hay un problema que ya lo sabemos. Hacer la doble calzada que está en las 21 megahoras del lamentable alcalde Jorge Iván Ospina. Desarrollar ese proyecto, haciendo unas rectificaciones viales. No, le hicimos unas cuentas el otro día y no se hace con $1.000.000 metro lineal. ¿Por qué? Porque hay edificios, tú lo conoces muy Claro. bien, primero un barranco de 20, 30 metros y ahí hay una casita pegada y encima 5 o 6 pisos y en el otro lado también. Entonces, ¿cuánto vale y cuánto se demorará? La irresponsabilidad de la planteación de las 21 megahoras fue que por la mañana dijeron que esa obra valía 900 millones de pesos. Por la tarde alguien les dijo, pero ¿cómo van a hacer? Entonces por la tarde dijeron que ya valía 10 o 20 millones de pesos. Haciéndole cuentas, hoy no se hace con $1.000.000 metro lineal. $1.000.000 son 4.000 millones de pesos. ¿Cuánto vale tumbar una casa de esas de 15 pisos allí y hacer y tumbarla del otro lado? A ver, finalmente, doctor Nicolás, el tema, ¿cómo concibe usted la casa museo que le legó a Cali a través de su gestión, Hernán Martínez Atizábal? Todas las ciudades del mundo tienen una casa museo para contar la historia de la ciudad. La gran importancia de la casa, que como comentamos antes, es una de las 3 casas, de las 4 casas anteriores a 1900 que posee Cali. Y la casa de Hernán Martínez, que fue construida en 1856, está original en un 95%. Entonces, como me dijo muchas veces Hernán Martínez, es que la gente sepa cómo se vivía en las casas solariegas de Cali. Claro. Las casas que tenían solar. Cuando uno nació en una casa con solar, los solares tenían árboles, tenían las matas, frutas, las hierbas de la cocina. Más las gallinas. Más las gallinas y de golpe hasta un puerco. A ver, finalmente, doctor Nicolás. Entonces hay una historia muy simpática que tiene que ver con algo que tenemos que desarrollar nosotros, y es que tenemos que volvernos económicos, porque nos estamos comiendo el mundo. Cuando yo era secretario de Obras Públicas, por allá en el año 52 o 52, vino una misión europea, ya se me olvidó de dónde, para estudiar cómo se manejaban las basuras en Cali. Entonces se hospedaron en el Hotel Alférez Real, otro de los grandes errores de haber tumbado el Alférez Real, porque hoy los colombianos compran pasajes para ver un edificio parecido al Alférez Real en alguna ciudad de Europa.
Y entonces, sobre la carrera segunda, la carrera tercera, tenían unos tanques de esos de aceite y ahí sacaban los desperdicios de la comida. Entonces los tipos llegaron a mi oficina y me dijeron, ustedes botan la comida. Como era gente que venía de terminar de la Segunda Guerra Mundial, Aguantando hambre. aguantando hambre, ¿no? Entonces, en una familia alemana que yo conocía, era una ofensa. Unos le servían el pedacito que se iba a comer, pero dejarlos sobrados en una cosa era una ofensa. ¿Por qué? Porque la gente se chupaba los dedos después de comer porque no, por el racionamiento. Entonces, Cali, y me excusan, necesita recuperar su liderazgo político y su liderazgo cívico. Esa es la labor y el compromiso que tiene la Sociedad de Mejoras Públicas con el futuro de la ciudad. Volver a liderar que Cali sea lo que se hizo en la Unidad de Acción Vallecaucana y en la Sociedad de Mejoras Públicas con la sede de los sextos Juegos Panamericanos, ¿no? Y Cali tiene el orgullo de haber sido la ciudad que hizo los primeros Juegos Nacionales en 1928. Por supuesto, bueno, doctor Nicolás, ya mandó el mensaje usted a los caleños de esa institucionalidad tan importante, la Sociedad de Mejoras Públicas. Muchas gracias, pero Para bueno. todos nosotros los caleños es un compromiso. Tenemos que volver a ser una ciudad líder en Colombia. Y hoy somos líderes en la parte industrial, líderes en muchas cosas, pero tenemos que tener peso dentro de las realizaciones del país cuando salgamos del actual desgobierno que tiene Colombia, tristemente. Muchas gracias, doctor Nicolás. No, señor, con gusto.